Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y esto fue parte de nuestro en vivo Monopoiesis y Linfopoiesis, morfología y reporte. La monopoiesis entonces la podemos definir como ese proceso de formación, diferenciación, proliferación y maduración de los monocitos. Este proceso es dado netamente en la médula ósea, así como se da la granulopoiesis y la eritropoiesis. Si recordamos este es el esquema de maduración de las células en nuestro en vivo sobre granulopoiesis. Hicimos una descripción un poco más profunda de esto, donde vimos a los elementos que no son morfológicamente reconocibles, que son básicamente estos, y luego nos fuimos a los elementos morfológicamente reconocibles. En este caso tenemos que se parte de un stem cell totipotente con un compromiso hematopoyético. Esto da lugar a un stem cell pluripotente mieloide hacia todas las células de los granulocitos y los monocitos. Ya tiene ese compromiso y se forma una unidad formadora de colonias de granulocitos y de monocitos. Esto da lugar a la unidad formadora de colonias de granulocitos, que al final da lugar a los neutrófilos. Si quieres tener mayor información, bueno, te recomiendo que visites, por aquí te voy a dejar arriba una tarjeta, y por supuesto en la descripción también lo va a estar, para que revises nuestro in vivo sobre granulopoiesis, morfología y reporte. Ahora nos estamos concentrando nosotros en los monocitos. Existe una unidad formadora de colonia de monocitos. Estos compromisos con estos linajes, por supuesto, se dan por una serie de factores. Son factores estimulantes de colonias que promueven entonces la diferenciación y el compromiso hacia un determinado línea celular. Ahora, de aquí a acá es donde vamos a tener elementos que son morfológicamente reconocibles. Esto de acá no lo podemos diferenciar con nuestro microscopio óptico. Necesitamos cultivar esto de diferentes maneras, con diferentes medios, con diferentes sustancias, factores estimulantes, o realizar entonces todo lo que nosotros conocemos como marcadores de superficie para identificar uno de estos estadios. Estas células se parecen a un linfocito o se pueden llegar a parecer a un blasto. Ahora bien, de aquí sí vamos a encontrar células que sí podemos diferenciar morfológicamente en nuestro microscopio, y es importante que nosotros hagamos esta labor. El primer elemento morfológicamente reconocible es el monoblasto. Si recuerdas entonces nuestro en vivo sobre granulopoiesis, el monoblasto generalmente se tratan de unas células grandes, pero lo más importante es que hay una alta relación núcleo-citoplasma y un núcleo que tiene, una cromatina muy laxa y tiene presencia de nucleolos. Esas son las características que en definitiva son las que definen como tal a un blasto. Porque recuerda que cuando nosotros vamos a identificar una morfología, nosotros lo que debemos hacer es aprender las características de cada una de estas células. Y cuando vemos esa célula, entonces ver si cumple con unas determinadas características. Y si las cumple, entonces la podemos clasificar como esa célula. Luego vamos a tener a un estadio intermedio, que es el promonocito. Y finalmente vamos a tener al monocito, que sería la célula madura que encontramos en circulación. Su número es relativamente bajo, pero lo interesante del monocito es que es la célula más grande que usualmente vamos a encontrar en un frotis sanguíneo. Ahora bien, vamos a empezar a ver un poco estas células que tenemos aquí. Estas células que tenemos aquí, bueno, de entrada siempre los elementos, mientras más inmaduros, tienen un mayor tamaño. Sin embargo, esto de los tamaños no se respeta en muchas de las patologías hematopoyéticas, muchas de las neoplasias hematopoyéticas. Entonces, el factor tamaño a veces no es de gran ayuda. Sin embargo, en el proceso normal, sí, estas células suelen ser bastante grandes. Aquí tenemos dos células muy grandes. Vean el núcleo de esas células, tiene una cromatina laxa, muy laxa. Esto quiere decir que es muy clara, ¿sí? Pareciera que tuvieran como unas especies de espacios en el interior. A eso es lo que se refiere una cromatina laxa. Aquí también tenemos una cromatina laxa. Y si te fijas bien, aquí tenemos como unos espacios un poco más claros. Lo estoy tapando como un puntero, pero fíjate. Aquí tenemos unos espacios más claros. Aquí tenemos otros espacios más claros. Esos son los nucleolos.
Entonces aquí observamos claramente uno, dos, tres nucleolos. Quizás aquí pudiéramos tener un cuarto nucleolo. Y aquí tenemos un nucleolo, otro nucleolo, estos espacios claros. Entonces, es una célula que tiene una alta relación núcleo-citoplasma. Eso quiere decir que su núcleo es muy grande y ocupa casi toda esa célula, como lo que tenemos aquí. En este caso, la relación núcleo-citoplasma es menor, pero también es una relación relativamente alta. Por ejemplo, esto para nada es igual o parecido a un monocito, ¿sí? Para nada. Lo otro que tenemos es que hay un citoplasma que es de un color azul intenso, bastante fuerte, ¿sí? Y otra de las cosas interesantes que tenemos aquí, y es característica de la serie de los monocitos, son estas vacuolas. Y estas vacuolas son de gran ayuda al momento de orientarnos hacia esta serie de los monocitos. Entonces tenemos vacuolaciones. Las vacuolaciones son claves, son de gran ayuda. Entonces tenemos una célula con una alta relación núcleo-citoplasma, con una cromatina laxa, con presencia de nucleolos y un citoplasma azul bastante fuerte, y en este caso en particular también presenta estas vacuolas. Esto es lo que nosotros conocemos como un monoblasto. Esto sería entonces el monoblasto. Ahora, esta célula sigue su proceso de maduración y podemos tener entonces esta otra célula que está aquí. También es una célula muy grande. Los monocitos en general siempre son grandes. Incluso en los procesos patológicos suelen ser células muy grandes. Si los comparamos con el tamaño de un glóbulo rojo. Hay una relación núcleo-citoplasma que es alta, sí, pero no es tan alta como esta. Vemos que el citoplasma es azul, no es tan azul, tan intenso como el que tenemos aquí. Sí existe una cromatina laxa, no se observan particularmente nucleolos, pero hay algo que es sumamente llamativo. Ves que aquí tiene como una especie de línea. Estoy colocando el puntero sobre unas líneas. Aquí, bueno, porque lo estamos viendo en plano, son unas líneas que no se ven muy bonito. Pero en el microscopio esto sí se ve muy bonito, porque esto se ve como unos pliegues, que es característico de la serie monocitoide. Aquí también tenemos estas vacuolaciones. Aquí yo no sé si esto sería como un artefacto que tenemos aquí, pero aquí hay unas vacuolaciones y hay un color, digamos, azul un poco más claro que esto lo que tenemos acá. Y aquí tenemos otra célula. Vean que aquí sí se ven mucho más estos pliegues. Cuando tú estés en el microscopio y le des a tu micro, se ven muy bonitos esos pliegues, son muy llamativos, son característicos de esta serie monocitoide. Entonces este es el siguiente estadio de maduración. Generalmente este estadio suele ser tan grande como este e incluso más grande que este, pero he dicho varias veces que el tamaño no es una característica muy diferencial. Lo que sí lo es ese núcleo y es ese citoplasma. En este caso entonces estamos hablando de unos promonocitos. Aquí puedo decirte que en algunos países, en alguna literatura, un promonocito lo clasifican también o es indicativo o tiene el mismo valor diagnóstico, yo creo que ese es el término más apropiado, que un monoblasto. Entonces en algunos casos no hacen la diferenciación. Sin embargo, la guía del ICSH sí hace la diferenciación y ya vamos a ver por qué. Pero sí es importante establecer que es un promonocito y diferenciar estas células de las otras y, por supuesto, reportar estas células. Finalmente tenemos entonces la célula más madura de todas. Generalmente los vemos así, con una gran cantidad de vacuolaciones. Acuérdate que el monocito tiene un citoplasma que tiene un azul muy claro, muy tenue, un azul grisáceo. Tiene una cromatina que es mucho más condensada que esta, y también tiene esos especies de pliegue que tiene el monocito en su interior. Esto se observa cuando tú le das al micro. Cuando uno observa un frotis sanguíneo, tiene que estar moviendo el micro para justamente ayudarse. Eso es de gran ayuda para identificar y diferenciar las células. Entonces, aquí tenemos a los tres elementos. El elemento más inmaduro, que sería el monoblasto. El elemento intermedio, que es el promonocito. Muy fácil saber que es un elemento inmaduro. Se le coloca este pro de que va a ser un monocito. Y finalmente tenemos el monocito. Vean ustedes que la cosa a veces
Se parecen un poco las células cuando uno inicia la observación. Por eso es importante detenerse, a observar bien ese froti, a manipular ese tornillo micro para mover entonces el foco y para poder ver los detalles que tienen las células en su interior. Sobre todo ver estos núcleos así como plegados, muy característico de la serie de los monocitos. También se refiere que, bueno, que tiene un aspecto monocitoide, se suele usar esa palabra cuando se observan estos pliegues en estos núcleos de los monocitos. Eso es una característica clave de la serie de los monocitos.